Quiero salirme un poco de estos temas manidos de la rutina de la política y la corrupción para hacer referencia a algo que lo he visto hoy en la mañana en los diarios y que es algo sobre lo que yo he reflexionado mucho, porque lo he conversado con mucha gente y pienso que ustedes, igual que yo, deben haberlo vivido, si no de manera directa, de manera indirecta. Algún pariente, algún amigo habrá pasado o le habrá comentado la experiencia que vive cuando va a un médico. Y uno escucha esa expresión, cuánto se ha deshumanizado el ejercicio de la medicina en la República Dominicana. Y de ahí vienen las dudas que le asaltan a uno cuando un médico le indica un procedimiento, la cantidad de historia de la que yo he sido receptor, o he leído, o me la han contado, o la he vivido, de médicos que le recomiendan procedimiento a una persona, y entonces la persona tiene, el paciente, el cuidado de ir a buscar otras opiniones, y resulta que es todo lo contrario a lo que el médico le indicó. En ocasiones le indican una cirugía que no era necesaria, no se la hizo porque tuvo la inteligencia o el instinto de ir a buscar segunda o terceras opiniones. Eso es un tema. Pero lo otro, el trato poco humano, el médico se ha ido convirtiendo en un robot que piensa más en la parte comercial que en la parte misma humana, en el juramento hipocrático que le manda a compadecerse del dolor ajeno y a atender a un paciente que necesita de la atención de un facultativo que es el médico para atender su salud. Eso ha venido acentuándose de manera importante en la República Dominicana. Ya en otras sociedades mucho más avanzadas también se da, y se da de mayor manera, pero en el caso nuestro, República Dominicana, un país en el que los ciudadanos son tan cercanos, en los que los ciudadanos somos tan cálidos, en los que nos saludamos abrazándonos, dándonos las manos, la gente con besos, el vecino todavía guarda algún tipo de aprecio por el vecino. O sea, todavía eso ocurre aquí en algunas áreas, aunque en la capital de la República uno nota que es donde menos se ve, pero en sentido general eso va en la cultura del dominicano, o sea, esa calidez. Entonces, hoy he visto de manera muy curiosa y coincidencial que dos periódicos, el periódico Hoy, el periódico Listín Diario, abordan el tema de diferentes maneras, pero en el fondo el mismo tema. Por ejemplo, el periódico Listín tiene un titular que dice: el trato inhumano a pacientes visto por dos médicos. Uno de ellos es el doctor Orlando Vargas, cirujano plástico y reconstructivo. Habla sobre lo que se está produciendo y lamenta que no se esté formando a los médicos en la República Dominicana tomando en cuenta ese aspecto, la parte humana, la parte del trato, la parte de la conmiseración. Y la otra es lo que plantea una figura icónica en el ejercicio de la medicina en los últimos años, que es la buena amiga, la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, que fue presidenta de la Asociación Médica Dominicana, cuando sí se llamaba el Colegio Médico Dominicano, que fue ministra de Salud, que fue la directora del Servicio Nacional de Salud también, una mujer de una dilatada vida en el ejercicio profesional y en el gremialismo de los médicos, que conoce a los médicos, que conoce de la medicina en el país. Ella se lamenta de la deshumanización de los servicios de salud y dice que esa es una realidad que cobra cada día más fuerza. Ella se confiesa y dice: yo he sido víctima de eso. Ella, que es médico, ha sido víctima de la deshumanización de la manera en que se trata a los pacientes. Y digo la coincidencia del tema porque justo el periódico Hoy, en un reconocimiento que le hacen a una figura importantísima en la dirección de la Plaza de la Salud, el Hospital General Plaza de la Salud, que es el doctor Castaño Guzmán. En medio de la ceremonia, al doctor Julio Amado Castaño Guzmán, uno de los médicos que participa, el doctor Joaquín Mendoza, trata el tema. Parecería como que se pusieron de acuerdo en el día de ayer, que era el Día del Médico, pero ese aspecto tratado en el Día del Médico es sumamente interesante. En ese reconocimiento que le hacen a Julio Amado Castaño Guzmán por sus años, décadas de servicio al frente de la Plaza de la Salud, el tema que surge es la deshumanización
del médico en el trato con los pacientes. Yo creo que es un asunto sumamente importante. Uno no lo trata, digo yo, como nos dedicamos permanentemente a hablar sobre los asuntos políticos, sobre los escándalos que se pueden producir en el gobierno o fuera de los gobiernos, porque son más llamativos. Pero este es un asunto al que hay que ponerle importancia. Y obvio, es una cuestión que tiene que ver con el Colegio Médico de la República Dominicana, es un asunto que tiene que ver con el Ministerio de Educación Superior, con las facultades de humanidades en las universidades. Alguien tiene que abordar eso, porque es un asunto que cada día es más palpable. Bueno, en el caso de los hospitales, de los servicios privados que dan en el país, usted ha visto cómo el gobierno y el Congreso mismo tratan de establecer legislaciones para que se pongan multas o penalidades a centros médicos que no quieran recibir un paciente en estado crítico. O sea, no importa que se muera, no importa la salud, en que las condiciones de salud en que esté un paciente que llegue a un hospital, tiene que poder presentar un aval económico, una tarjeta para depositarle qué cantidad de dinero o un depósito en efectivo para poderlo recibir. Entonces yo digo, hemos llegado hasta aquí a veces sin haberlo advertido y es una verdadera pena. Me alegra que los médicos lo estén tratando, porque no es una denuncia que hace un periodista, que hace un ciudadano cualquiera. Es una cuestión que están admitiendo profesionales de la salud que lo han vivido ellos. Altagracia Guzmán, en un consultorio yendo para que le atiendan un tema de salud, ella lo vive y ella lo cuenta. Fue ministra de Salud, fue jefa del sindicato de los médicos y fíjese cómo habla. Creo que hay que ponerle atención a eso. Bueno, yo creo que esto es un tema fundamental para lo que es la parte humana, la parte de salud con lo que vivimos. Y esa deshumanización que se refiere, verla, vivirla, observarla y palparla, es algo que nos desgarra y que nos va como quitando esa habilitación que tenemos de buena vida, de buena vibra. Y yo creo que hay que ponerle, más que seguimiento, ponerle atención a este tema. Y me agrada, lo que me molesta es que solamente sea el Día del Médico que se toque este tema. Y ojalá que esto pueda venir acompañado de todos los actores, donde puedan volverse a sentar sin fechas de conflicto, pidiendo una conquista al colegio médico, las autoridades médicas y tocar este tema. Que aprovecho para decirte, yo escuché una charla, una referencia que le preguntaron al presidente del colegio médico, que hay 10 o 20 mil médicos graduados sin empleos. Y yo, que conozco algunas cifras, dije sí, pero hay mucha. He escuchado también al director del Servicio Nacional de Salud decir que tienen muchas plazas y no hay médicos. ¿Qué es lo que pasa? Que los médicos lo que quieren estar en la capital, una gran parte. Entonces hay muchas plazas de médicos, pero en el interior, en la frontera. Y ya esa parte no se ve, todo quiere estar concentrado en el Gran Santo Domingo y en algunos casos en el gran sector de su vivienda. Yo creo que esto es un aspecto que debe siempre, miren, hay dos aspectos que deben ser el día a día, la educación y la salud. Y este tema hoy me encanta que lo ponga sobre la mesa, porque de verdad que lo que ahí se plantea en esos reportajes, los vi a doña Tati Guzmán, que tenía mucho tiempo de no verla, qué bueno saber de ella y ella tocando esta parte. Altagracia Guzmán Marcelino, un gran referente, es ministra de Salud, es directiva de la que le hizo huelga Balaguer con el Colegio Médico, porque no solamente era Waldo Ariel Suero. Doña Tati fue combativa cuando estaba como médico y como peledeísta, ¿verdad?, en su época inicial, por allá cuando no eran gobierno todavía, pero por ahí vamos. Pues esperemos atención con esto, creo que es un buen tema y obvio, esto no se cambia, no se cambia con un decreto, no se cambia con denunciarlo, uno te lo puede denunciar. Ni de un día para otro. Ni se cambia de un día para otro, eso tiene que ver con una política que la puede impulsar el Estado involucrando a los médicos, se puede impulsar desde las aulas universitarias donde estamos, donde se fabrican los médicos, donde inician los jóvenes
que salen del bachillerato, entran a agotar el proceso para convertirse en médico general y posterior a hacer su especialidad. Eso tiene que pasar por ahí. Esa parte parecería que está ausente del pensum de la currícula que le corresponde a los estudiantes de medicina, y parecería que lo forman solo para ver la parte lucrativa, la parte del negocio, olvidando la vocación que debe tener alguien que se decide por ser médico. Es un ser especial. Hay que nacer con eso. Hay que tener vocación. No es cualquiera que usted, sabiendo lo que pasa a un médico, la cantidad de años que tiene que dedicarle, lo que va a ocurrir después cuando usted se haga especialista y sabe que tiene que ir a trabajar, a hacer guardia durante todo el proceso, que no tiene hora de descanso mientras está en su jornada, que está de llamada. O sea, a la 1 de la mañana. El que asume ese sacrificio es un ciudadano muy especial. Y entonces lo menos que usted le puede suponer es que a ese ciudadano especial le hemos sacado de su psiqui, de su sangre, la parte humana.